Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues meditemos en este pasaje que hoy nos corresponde, 2 Corintios 12, del 1 en adelante, y dice así: ciertamente, gloriarse no tiene sentido, aunque a veces necesario, así que vendré a las visiones y a las revelaciones del Adón. Entendemos una de las cosas muy importantes que platicaba yo apenas con mi esposita, y le decía que una de las cosas extraordinarias que había recibido Rab Shaul era nada más ni nada menos que revelación de parte del Eterno. Yo no considero que los demás Shaliachim no tuvieran esas revelaciones, pero el que tuvo mayor revelación fue Rab Shaul, y lo vemos por sus cartas, cosas extraordinarias que nos enseña y que habremos de aprender a desenvolver, a vivir y sobre todo a hacer nuestras esas enseñanzas que él dejó. Y hasta los mismos Shalejín comentaban de las palabras, de los escritos, de los conceptos que manejaba Rab Shaul, y decía Kefa que muchos de los conceptos, muchas de sus palabras, muchas de sus enseñanzas eran difíciles de entender. No porque no se tenga cerebro, no, sino simple y sencillamente porque son profundas. Y ciertamente, en la medida que el Eterno ha traído a través de las generaciones, ha permitido que se desenvuelvan esas enseñanzas, porque algunas quedaron selladas, pero el Eterno las va desenvolviendo para que su pueblo sea nutrido con el conocimiento de la palabra. Y desde luego, pues entonces, como decíamos, él fue un hombre que tuvo mucha revelación de parte del Eterno a través de las visiones que el Eterno le dio. Y dice: conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o sin cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o sin cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le fue permitido a este hombre dar a conocer. Y esto es algo muy interesante. Cuando habla él de este testimonio, él no iba a hablar de un tercero, un cuarto, no. Él estaba hablando de una experiencia personal. Dice que había pasado hacía 14 años. ¿De qué nos estaba hablando? De una situación que vivió. Posiblemente a la que se refiere aquí Rab Shaul es en una situación en la cual él fue apedreado, y pareciera ser que ascendió hasta el tercer cielo, y claro, es el paraíso. De tal manera que me gloriaré, pero de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aunque si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero no me aprovecho de esto, para que nadie, aun con la grandeza de estas revelaciones, piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pues era un hombre humilde, era un hombre sensato, un hombre que no iba a provocar situaciones de idolatría, y mucho menos la idolatría en su propia vida. Por lo cual, para que no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Hasatán que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces supliqué a Adonai que lo alejara de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es algo muy importante, porque te voy a decir que Rab Shaul aparentemente tenía una enfermedad que le causaba
un malestar tremendo en su vida. Por eso dice que era una situación que lo ponía y lo ayudaba a estar en su lugar con humildad. Dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Hasatán que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esto habla precisamente de una situación. Es probable que tú estuvieras sufriendo de alguna enfermedad. Algunos dicen que él tenía un problema en la vista. Algunos dicen esto. Respecto a lo cual 3 veces supliqué a Adonai que lo alejara de mí. Pero ¿qué fue la respuesta del cielo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, él tenía revelaciones, tener conocimiento es poder. Tener revelaciones, las revelaciones a los cuales se le permitió introducirse, tendría que tener algo que lo mantuviera con los pies en el piso, y eso es nada más ni nada menos que el aguijón que experimentaba, posiblemente por una enfermedad que padecía, y que esto le mantenía sabiendo que no somos nada, que somos solamente utensilios de barro, que somos gente que simplemente sirve y debe servir a los demás. Y por lo tanto, una de las situaciones que la respuesta que el Eterno le ha dado, porque pareciera ser que era una situación difícil, a veces se viven cosas tremendas en nuestra vida, sea en lo físico, sea en lo moral, o en cualquier otra área. Se viven situaciones. Por ejemplo, hay gente que ha vivido pobre y vive pobre porque no ha podido salir de la pobreza, y eso es algo tremendo. Hay gente que tiene problemas morales, o hay gente que tiene problemas de salud, y que su salud no ha podido ayudarles a vivir de una manera con shalom, sino que han salido de una y han entrado en otra, o han salido de una y han entrado a otra, y así sucesivamente. Y esto causa de alguna manera que la gente se dé cuenta que no es tan fácil. Hay gente que tiene enfermedades crónicas, no es fácil. Hay gente que tiene problemas de muchas formas, y porque el Eterno así lo decidió. Pero la respuesta que le da el Eterno a Rab Shaul es: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, el Eterno le estaba dando a Rab Shaul la oportunidad de seguir aprendiendo y de tener revelaciones, pero tenía que mantenerse con un perfil bajo. Tenía que mantenerse con un perfil bajo. Y el no tener este aguijón en la carne, seguramente uno se pregunta, y bueno, ¿por qué no se lo quitaba? Y la respuesta aquí es lógica. La respuesta es que no se lo quitaba el Eterno, este aguijón, porque sabía que si se lo quitaba se iba a ensoberbecer, y por esa razón no se lo quitó. Y lo mantuvo con un perfil bajo, a pesar de que tenía tanta revelación y tanto conocimiento, y eso era extraordinario, desde luego. Pero tenía que pagar el costo. Yeshua fue el Mesías de Israel, el justo de los justos, pero siendo quien fue también, pagó el precio. Tuvo que pagar el precio. Y me hace recordar aquel episodio donde el maestro está en el jardín con sus discípulos, y está casi al punto de que lo toman prisionero para llevarlo a su aquedá, y él ruega al cielo. Su alma está angustiada, dice ahí la Escritura, está angustiada hasta la muerte.
Lo dicen los tejilín, que iba a estar angustiado hasta la muerte. Se dice fácil, angustiado hasta la muerte, mis amados, no es cualquier cosa, créanme. Si tú has experimentado la angustia en muchas ocasiones en tu vida, que yo creo que sí, y si no lo has experimentado, santo Dios bendito, nadie se va de este mundo sin experimentar las angustias. Y decía yo, nuestro santo maestro estaba súper angustiado en ese momento. Tan es así, y en ese momento de angustia terrible que padecía, porque él sabía ya en ese momento todo lo que iba a pasar. Rab Shaul oraba al Eterno y no tenía esa revelación, pero en el caso de Mashiach Yeshua, definitivamente que ya para ese momento que está orando al Padre, desde luego que él sabía perfectamente cómo le iban a tratar, qué iban a hacer con él y cómo iba a morir. Esto fue algo tremendo. Y por eso mismo es que ora al Padre que está en los cielos y le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y dice la Escritura que sudaba gotas de sangre. La angustia no es cualquier cosa. Y prueba de ello era precisamente de la angustia que experimentaba en esos momentos, era esa manifestación del mismo espíritu que se manifestaba en su carne a través de este sudor de sangre. Y es algo que tuvo que pagar. Se tiene a veces que pagar el precio. Hay cosas que el Eterno dio. En el caso de Moshe, también él tuvo que pagar el precio. Tuvo que, incluso por las circunstancias que vivió, no se le permitió ya entrar a la tierra prometida que él anhelaba con su corazón, y sin embargo, pues no se le permitió. Y tuvo que pagar, es un precio también, pero no fue fácil, porque las angustias, las desesperanzas, el quedarse anonadado con lo que hacía el pueblo y lo que deshacía, pues no era nada fácil para él, y es difícil, era muy difícil el poder guiar y dirigir a ese pueblo que salía de Egipto y que recibió las tablas de la Torá, y que ahora se tendría que educar con respecto de ellas. Y sin embargo, Rab Shaul pagó el precio. Nunca lo vemos ahí que diga, pues ya me cansé y boto la toalla. Al contrario, veía que el pueblo se desviaba y siempre estaba orando al Padre para que los perdonara, para que les diera oportunidades, para que hubiese en el corazón del pueblo una actitud correcta, justa, y por ello oraba por la gente y especialmente por el pueblo, porque sabía que necesitaba de la ayuda del cielo, y solamente él, que entendía la magnitud de esa situación, lo podía lograr. Bien, pues dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach. Ciertamente la aspiración de un Tanit es el espíritu de nuestro maestro, y eso es algo muy importante. Si tú tienes un maestro, el espíritu de tu maestro viene sobre ti, y en este caso nuestro maestro es Yeshua HaMashiach, y desde luego los maestros de Torah que enseñan Torah, que están al cuidado de ti, que procuran que tú camines bien, que te dan consejo, que te dan, a veces te disciplinan o te corrigen. Eso es algo que es parte de la vida. Así es que, mis amados, la vida de un líder no es nada fácil, y en la medida que el Eterno nos permite vivir por la vida, todos tenemos que pagar algún costo. Todos tenemos que pagar un costo.
Así es que se tiene que estar dispuesto a que esto suceda. Que tengas un magnífico día y sobre todo sabiendo que el precio vale la pena pagarlo por servir al Eterno y a su pueblo. Shalom, shalom.